Hola, mi nombre es José Luis Cisneros Arellano y esta es la reflexión de la semana. Lo titulo Los próceres de la filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy no es el caso, otra vez. Por tanto, estas reflexiones no son concluyentes sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así: toda sociedad cuenta con personas que la han guiado a lo largo de su historia. Algunas con sus virtuosos ejemplos, otras con sus decisiones acertadas frente a los problemas, algunas más tejiendo lazos que fortalecen la identidad cultural y también aquellas que ofrecen un conocimiento profundo sobre la realidad o en torno a su comunidad. Es común, pero no exclusivo, que en las instituciones educativas, y entre ellas en las universidades, ciertas mujeres y hombres se hayan distinguido por otorgar a su tiempo y a su gente un modelo de vida merecedor de reconocimiento. Me parece, como universitario, que tenemos la obligación de apoyarnos en ellas y ellos, de acercarnos y aprender. Les llamamos próceres por su vida distinguida. En mi caso, conocí a varios universitarios que marcaron mi formación y mi ética. Universitarios de corte filosófico, es decir, gente que contribuyó en mi preparación universitaria en filosofía. El primero de todos fue Pedro Gómez Danés, sacerdote y filósofo de formación, ambas. Un hombre de quien aprendí una habilidad, una actitud y dos conocimientos teóricos. Lo primero, la habilidad. Lo primero que destacó fue su invitación a cuestionarlo todo. Y no porque todo ofrezca dudas, sino porque la habilidad de cuestionar es esencial en el ejercicio filosófico. Después, la actitud. Fue su insistencia en asumir por completo el compromiso de filosofar con honestidad. Y me enseñó, además, aquí vienen los dos conocimientos, que la metafísica como disciplina filosófica es la esencia de la filosofía. Coincidimos, además, en plantear que la relación en cuanto relación es un concepto básico y clave para entender todo lo demás. El segundo prócer, fue Mario Aguilera Mejía, profesor normalista, filósofo y pedagogo, como sus tres formaciones principales, profesionales. Es decir, estudió la normal superior, estudió la carrera de filosofía y se formó de manera autodidacta pero consistente en la pedagogía. Me enseñó a planificar y aterrizar mi aprendizaje, mis conocimientos. Procuró siempre mostrarme el mundo en su diversidad y a mantenerme ecuánime ante las adversidades. La tercera fue Nora Berumen, filósofa de profesión, cuya vocación docente me mostró que debo prestar atención siempre a la formalidad de mi comportamiento y al rigor de mi escritura, de mi estudio y de mi argumentación. El cuarto fue Agustín Basabe Fernández del Valle, abogado de formación, quien me impresionó por su alto nivel de erudición y también por su gran autoconfianza. Conocedor pleno del espíritu universitario, fue un hombre que se asumía como maestro en toda la expresión de la palabra, y lo era. El quinto prócer, fue Giampiero Bucci, un rockstar de la filosofía en Nuevo León, también filósofo de formación. Su mirada europea era contundente y profunda, capaz de aceptar sus errores y defectos para usarlos como herramientas de autocrítica y congruencia ética. Él aceptaba su propia sombra en términos psicoanalíticos. Con el tiempo, conocí a otros próceres universitarios. Severo Iglesias, también filósofo. Lamentablemente solo pude conocerle en conferencias y lo encontré sumamente ilustrado, al nivel de todos los demás que acabo de mencionar. También muy prolijo como escritor de textos académicos. Quizá él sea uno o el más extenso que pueda haber en el ambiente universitario. También conocí a Carlos Ruiz Cabrera, también filósofo de formación. Con él sí pude convivir un poco más. Me mostró el camino de la congruencia política y ética, en la práctica, en sus palabras, en sus atinos para dialogar, diagnosticar la realidad que le conformaba.
Conocí también a la filósofa Alejandra Rangel, de la que fui también colega. Ella fue mujer de costumbres ilustradas y de alta cultura, aunque esa expresión no es muy justa con toda la demás diversidad cultural que ella aceptaba, reconocía y le otorgaba el valor adecuado. La idea de todo esto en ella es que fue mujer universitaria que gozó del privilegio de ser educada y de convivir con muchos otros próceres. Su padre es rector, fue gobernador también de Nuevo León, uno de los artífices de la creación de la Universidad de Nuevo León, hoy Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin duda que todos los universitarios que me formaron son valiosos, pero he elegido a estas personas en concreto porque hicieron algo destacado en el ambiente universitario, algo más que solo dar clases. No solo publicaron sus ideas y se dieron a conocer más que otros, también fueron voces muy críticas y públicas que hicieron frente a lo que consideraron un error o una injusticia. Las críticas las hicieron tanto de manera pública hacia el asunto político, hacia el asunto económico, hacia el asunto académico, o las críticas las hicieron a la teoría, en las aulas y en las pláticas de pasillo. Y no es que todas ellas y ellos coincidieran en sus ideales y actividades. Algunos de ellos incluso fueron adversarios mientras vivieron, pero tuvieron el arrojo admirable de sostener una postura y ser congruentes con ella. Con el ejemplo de lo que consideraron correcto y pertinente, dieron muestras de un pensamiento ético muy oportuno, de esos pensamientos que otorgan un modelo para seguir o para rechazar, pero un modelo al fin. Su diferencia con otras personas fue que esa praxis que llevaron a cabo se destacó por encima de lo esperado y marcó generaciones de estudiantes. El impacto de sus ideas y sus acciones u omisiones permitió tener un punto de referencia para quienes nos educamos en ambientes cada vez más caóticos por la cantidad excesiva de información. Esta es la idea que más quiero destacar. La principal enseñanza que obtuvimos todas las personas que nos acercamos a ellos y a ellas fue evidencia de haber percibido el talante del pensamiento crítico y profundo en ejecución, no solo en la letra, sino encarnado en una persona, con sus virtudes y defectos, con sus esperanzas y frustraciones. La calidez moral que podía uno percibir en cada uno y cada una fue lo suficiente para entender que la vida universitaria no solo es educar en el aula, sino fuera de ella, con investigación, con divulgación, con el contacto directo, porque muchos aprendizajes se confirman con el intercambio de miradas, con las voces compartidas, con el caminar entre pasillos de la universidad y en otras universidades, con el calor que otorga estar frente a frente. Ninguno de ellos y ellas confundió rigor con maltrato. Nadie confundió eso. Ni exigencia con denostación. Claro que no. Fueron todas y todos muy precisos en sus enseñanzas y en el garbo esperado que en cada una y uno de nosotros ellos tenían como objetivo. Ninguna educación virtual podrá sustituir eso. Entonces, de esto se desprende una enseñanza más. La comunidad que conforman estudiantes y docentes debe entenderse como lo que es, el tejido de una red de relaciones que se distinguen de otras porque el principal propósito en la universidad es mejorar como persona a partir de criterios racionales. Es la sombra que proyectan este tipo de próceres la que ayuda para que las relaciones constituidas generen un nuevo tipo de fenómeno cultural. La educación y la investigación universitaria como constructora de tejido social, de opinión pública, de crítica política, de progreso científico, de cuestionamiento humanístico, de apoyo a partir de la confianza sobre una ética y una lógica en armonía, en sintonía, que sea propia, que sea nuestra. Todo esto a partir de una reflexión fenomenológica como parte del método que utilicé para esta reflexión. Muchas gracias por escuchar.